Bueno, en lo que se conectan otros compañeros, no sé si ya bajaron el laboratorio que está en Classroom. Yali, Ok. Y las presentaciones ya les llegó de las últimas dos clases. también ya. Ok, muy bien. Bueno, en relación al No las laboratorio, compartió. como se indicó en la instrucción, por favor analícenlo, resuélvanlo y el día martes vamos a dedicar un tiempo para poder aclarar dudas, escuchar comentarios, opiniones, sugerencias, pero por favor resuélvanlo. O sea, no esperen que yo lo resuelva en clase, sino que la idea es que ustedes empiecen a ejercitar aunque esa experiencia pues ustedes ya la traen, porque en derecho procesal, en derecho penal 2 y 3, que es en su mayor parte práctico, pues tuvieron que haber experimentado ese tipo de casos. Entonces creo que esto es más que todo un repaso aplicando nada más normas tanto de penal sustantivo como de procesal penal. Pues por favor, consulten todas las leyes, aparte del Código Penal, Procesal Penal, la Constitución y la Convención Americana, pues es otras leyes que ustedes estimen pertinentes, que sean aplicables a los casos concretos. Y pues vamos a establecer realmente para ver si logramos la otra semana también ver otro laboratorio, entonces para que ustedes vayan, digamos, aplicando ya los temas o los conocimientos que hemos adquirido hasta hoy con los casos que se han planteado. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra actividad de esta noche. El tema que ustedes ya en la presentación han visualizado es lo relativo a la reparación digna. Y ahí pues compartimos en la pantalla un pensamiento de un gran jurista americano, expresidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Él dice que la ley más importante es la moral. Y en el caso de la profesión de abogados, pues la moral juega un papel muy importante, sobre todo en estos tiempos en donde los valores y principios se han perdido. Y creo que debemos rescatar esos valores y esos principios, no solo como estudiantes, sino como futuros profesionales, ya que la sociedad y el país se verán beneficiados en la medida en que los profesionales, aparte de ser competentes, pues sus principios morales, éticos y, por qué no decirlo, espirituales, estén bien sólidos y que se pongan al servicio de la sociedad. Y también él dice que el mejor abogado son los principios. Como decíamos, los principios son fundamentales en el ejercicio de la profesión de abogado. Actuar con ética, actuar con probidad, actuar con honestidad, con responsabilidad y lealtad sobre todo al ejercicio de la profesión. Y como dice, el mejor juez tu conciencia. Y es que en realidad así es. La mejor conciencia de uno es, el mejor juez de uno es la conciencia. En la medida en que uno haga o deje de hacer, la conciencia siempre está ahí cuestionando, siempre está ahí pendiente de las acciones que uno asuma, no solo en el ejercicio profesional, sino en la vida cotidiana. Entonces, pues es bueno o es importante reflexionar sobre ese pensamiento de este jurista. Bien, entonces entramos a lo que es ya realmente el tema. Lo señalamos ahí como reparación digna y decimos que pues la reparación digna prácticamente fue una introducción, una reforma que se dio en el año 2011, en donde el artículo 124 del Código Procesal Penal, que es el que regula la reparación digna, sufrió cambios. Entonces, a partir del año 2011, ya se habla de una reparación digna, lo que anteriormente era la acción civil.
Muchos dicen que la acción civil dejó de existir en el Código Procesal Penal, pero realmente no es cierto, porque, como vamos a ver, hay muchos artículos todavía que hablan de acción civil. Y es que en el fondo la reparación digna es lo que prácticamente es una acción civil, porque la reparación digna lo que persigue, lo que busca es la reparación de daños y perjuicios causados por la comisión de un hecho delictivo o por la comisión de una falta. Entonces, la reparación digna tiene su origen o se deriva de la comisión de un hecho delictivo. En la medida en que no exista un hecho punible, pues no habrá reparación digna. Por eso se dice que una de las características de la reparación digna es que es prácticamente consecuencia o derivación de la comisión de un hecho delictivo que da lugar a dos tipos de acciones. Al momento en que un sujeto comete un hecho delictivo, surge la acción penal para la víctima para que pueda proceder penalmente. Al mismo tiempo surge la acción reparadora, en este caso la reparación digna, cuya pretensión es el resarcimiento del daño y perjuicio causado por el hecho delictivo. Eso es concretamente la reparación digna. La reparación digna básicamente es una situación que busca responsabilidad civil en el imputado o en el sindicado, aparte de la responsabilidad penal. Y como les decía, a raíz de la reforma del año 2011, ya a la víctima pues se le da más importancia, ya la víctima juega un papel preponderante en el desarrollo del proceso penal, aunque pues sigue existiendo alguna desigualdad entre el imputado y la víctima. Por mucho tiempo la víctima fue olvidada, la víctima jugaba un papel secundario o muchas veces intrascendente en el desarrollo del proceso penal. Hoy en día pues, se ha logrado un gran avance, un gran desarrollo, dándole una tutela judicial de mucha importancia a la víctima del delito. Pero ¿qué es realmente la reparación digna? Bueno, pues podemos encontrar o visualizar en la presentación dos definiciones muy simples, muy prácticas en relación al tema. Y lo que se pretende es que digamos, comprendamos y sepamos lo que es realmente la reparación digna. Por eso se llama reparación, porque es el resarcimiento, es el reconocimiento que la ley le da a la víctima en cuanto al daño y perjuicio que le han causado. Y es una reparación y es digna, porque la víctima como afectada de un hecho delictivo y como persona merece un trato digno, merece un trato en donde se respete no solo su condición humana, sino también su dignidad. Entonces, la primera definición dice que la reparación digna es el derecho que tiene la víctima o agraviado. O sea, es un derecho porque la ley se lo otorga, porque, digamos, el legislador pensando en la vulneración de ese derecho, pues de una u otra manera le da protección. Entonces, se habla de que es un derecho que tiene la víctima o agraviado, de exigir ante el órgano jurisdiccional competente la restitución o resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito o por la falta. O sea, la víctima de un hecho delictivo tiene dos opciones. Por un lado, el ejercicio de la acción penal, que ya vimos cuál es la pretensión. Y por otro lado, el ejercicio de la reparación digna. La acción penal para procesar, sancionar penalmente al imputado o sindicado. Y la reparación digna para obtener del imputado o el sindicado una responsabilidad civil que implique el reconocimiento, el resarcimiento, la restitución o la devolución, digamos, del daño causado. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hay que determinar o establecer es que la acción penal es para el ejercicio de la víctima
para procesar penalmente al imputado. En tanto que la acción civil o la reparación digna básicamente se refiere a el reconocimiento de daños y perjuicios emergentes o derivados de la comisión de un hecho delictivo. Luego también la otra definición dice que el derecho que tiene la víctima o agraviado para demandar al sindicado respecto a la restauración del derecho afectado por el delito o falta y ser reconocida como persona con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. O sea, lo que se pretende, y como ustedes pueden percatarse de las dos definiciones expuestas, claramente ambas encierran lo que es el reconocimiento por parte del imputado de el daño causado por ese hecho delictivo. O sea, no solo hay una vulneración a un tipo penal, sino también existe la vulneración del derecho de la víctima en cuanto a su dignidad, en cuanto a su patrimonio, en cuanto a otros valores de la víctima. Entonces, como les decía, el imputado puede ser sometido no solo a un proceso penal a través de la acción penal, sino también puede ser sometido a un juicio civil en donde se pretenda el reconocimiento de esos daños y perjuicios que han sido provocados por el hecho delictivo. Y básicamente el fundamento de la reparación digna lo encontramos en el artículo 124. Luego también en el artículo 338, 382, 393 y 538 del Código Procesal Penal. Y también lo encontramos en el artículo, casi no sé, bueno, ustedes sí aprecian, ¿verdad? En artículo 112 al 122 del Código Penal y en el artículo 1645 al 1673 del Código Civil. Vemos también aquí cómo hay una relación íntima entre el derecho procesal penal y el derecho civil, y también con el derecho procesal civil, porque la reparación digna, como vamos a ver más adelante, sí se ejercita independientemente del proceso penal ante un órgano jurisdiccional de naturaleza civil, entonces se aplicarán normas sustantivas y procesales de naturaleza civil y procesal civil. Bien, entonces ya... Hay varios compañeros que indican que quieren entrar, que si los pueden admitir. Vamos a ver si es factible todavía. Estamos. Ya. Bien, les decía que ya entonces dejamos a un lado lo que es la reparación digna, convencidos de que ya conocemos ya lo que es la reparación digna. ¿Qué es realmente lo que pretende la reparación digna? ¿Cuál es su fundamento legal? Y también, pues, corresponde ahora verificar o establecer qué comprende la reparación digna. Y por favor, veamos el artículo 124 del Código Procesal Penal. Ahí vamos a encontrar lo que señalamos aquí en la presentación. Esto es más que todo un extracto del artículo 124, que es lo que realmente el Código Procesal Penal le concede a lo que es la reparación digna. Si alguien me hiciera favor de darle lectura al artículo 124 para complementar los aspectos más relevantes de la reparación digna. Todo el artículo, licenciado. Gracias. Artículo 124. Adelante, compañero. Gracias. Artículo 124, derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo,
que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias, como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. Inciso 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños de perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. Inciso 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra la sentencia escrita. Inciso 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Inciso 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Muchas gracias, compañero. Pues bien, realmente el Código Procesal Penal es muy amplio y muy claro en cuanto a lo qué supuestos o qué aspectos relevantes deben contemplarse en el derecho a la reparación digna. Y como lo señala el mismo artículo, y también lo señalamos nosotros aquí, dice, en primer lugar, restauración del derecho afectado por el delito o falta. Es decir, que siempre que existe la comisión de un hecho delictivo, naturalmente, y aparte de la vulneración al bien jurídico tutelado, que, digamos, protege el Código Penal o la legislación sustantiva, también, digamos, ese derecho que le ha sido conculcado o ha sido vulnerado a la víctima, tiene que ser de una u otra forma reparado, ¿ya? Y también se dice que ser reconocido como persona o sujeto de derecho, con dignidad e igualdad dentro del proceso penal. Aquí prácticamente lo que pretendió el legislador realmente es que exista, de acuerdo al artículo 4 del Código, en este 4 de la Constitución, que habla del derecho de igualdad, pues la pretensión del legislador es que la víctima también tenga un trato digno, un trato equilibrado en el proceso penal. Sin embargo, aún todavía existen ciertas desigualdades en derechos de imputado y víctima. Como vamos a ver más adelante, hay circunstancias en las cuales si la víctima no acciona, si la víctima no, digamos, tiene una intervención dentro del proceso penal o hay alguna omisión de su parte, puede quedar fuera del proceso. Y algunos artículos pues ponen algunas limitaciones al ejercicio de ese derecho, lo que implica que aún se mantiene cierta desigualdad procesal entre el imputado y la víctima. Sin embargo, los adelantos pues han sido prácticamente en gran medida, digamos, aceptables, y que hoy pues ya la víctima, incluso actualmente ya funciona el Instituto de la Víctima, que tiene como un año más o menos o más, es de reciente creación, que no existía. Sin embargo, pues hoy incluso la víctima
pues ya participa con mayor, podríamos decir, frecuencia en un proceso penal. Y luego dice también el inciso por el 3C, lograr su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida que tal reparación sea humanamente posible. Muchas veces la víctima, por ejemplo, si pensamos en delitos que atentan contra su dignidad, su libertad, etcétera, pensemos en delitos, por ejemplo, en donde un delito que atenta contra la libertad sexual, por ejemplo, una violación, un abuso deshonesto, etcétera. Eso de una u otra manera, aparte de afectar físicamente a la víctima, lo afecta grandemente emocional. Hay una afectación emocional grave y que muchas veces esa afectación emocional pues no permite que la víctima tenga un desenvolvimiento normal en su vida. Y la víctima y la reparación digna, aparte de la, digamos, de un tratamiento físico, pues también está el tratamiento psicológico, psiquiátrico, clínico, médico, para que la víctima pueda superar esa estigmatización que sufrió como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Y, por supuesto, con esos tratamientos o ese apoyo profesional multidisciplinario que pudiera recibir, pues reincorporarla nuevamente a la sociedad sin mayores complejos, sin mayores traumas. Y eso es lo que también busca la reparación digna, una asistencia profesional a la víctima para superar el conflicto emocional que le pudiera generar un tipo penal, por ejemplo, un secuestro también, una extorsión, etcétera. Y todo ese tipo de situaciones buscan que también la víctima pueda ser reincorporada socialmente a mantener una vida normal en la medida de las posibilidades. Y luego se habla de una indemnización, que prácticamente aquí sería un reconocimiento económico hacia la víctima para reparar ese daño causado por el delito. ¿Preguntas hasta el momento, compañeros? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con el tema que se toca en este momento es, por ejemplo, que se pueda dar el caso de que el imputado se pueda hacer la víctima, en el sentido de que injustamente fue procesado ya y condenado. En el tema este último de la indemnización aquí en Guatemala, creo que no se da ese tema de indemnización como tal, como parte pecuniaria. Bueno, digamos, posiblemente no se dé porque no se ejercita, pero la ley sí habla de que, digamos, en un momento dado, si en el ejemplo que usted plantea, el imputado fue condenado. Bueno, primero partamos de la idea que si una persona, sobre todo con el proceso actual acusatorio, si una persona es condenada luego de un debido proceso en donde en un juicio oral y público se presentaron pruebas, esas pruebas fueron fiscalizadas por los sujetos procesales, fueron cuestionadas por los sujetos procesales y además fueron valoradas por el tribunal y es condenado, difícilmente podemos hablar de una persona que se condene inocentemente, salvo que tanto el Ministerio Público y los jueces cometan errores y que esos no puedan ser apreciados ni por la defensa ni por ningún sujeto procesal y que se dé el caso de que condenen a una persona sin haber participado en la comisión de ese hecho delictivo. O sea, con el sistema actual digamos, es un poco más difícil que con el sistema anterior. Eso no quiere decir que no se vayan a dar casos o que se hayan dado casos, es posible. Pero hoy con tanto control de los sujetos procesales y tantas garantías que por eso existe un juez de garantías en el proceso penal, que son los jueces contralores de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, cuya entre sus funciones
principales está velar porque en el desarrollo del proceso penal se respeten los derechos individuales, las garantías constitucionales y procesales del imputado y de la víctima y los demás sujetos procesales. Por eso es que, digamos, el sistema acusatorio permite más fiscalización, más control en la función no solo del juzgador, sino también del Ministerio Público como ente investigador y acusador. Y por supuesto, por un lado y por otro lado está el control que debe ejercer el defensor de su patrocinado. Entonces, primero, bueno, luego dándole respuesta a la interrogante que usted planteó, pues de hecho, pues la ley contempla, ¿no? Digamos, si vemos la Convención Americana, a partir del artículo 8, que habla de las garantías judiciales, si ustedes lo tienen ahí, por favor, veamos, en una literal está de que los estados están obligados a indemnizar si una persona haya sido juzgada, digamos, injustamente. Entonces, el Estado puede ser demandado. Incluso a nivel nacional han habido algunos casos, tal vez no recientes, pero de unos años atrás, en donde se ha demandado al Estado por supuestamente haber vulnerado derechos fundamentales de una persona que fue sometida a un proceso penal y que posiblemente haya sido inocente. En donde sí ha tenido éxito, digamos, cuando el Estado ha sido demandado internacionalmente. Hay varios casos en los cuales, sobre todo en los casos de conflicto armado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias en donde ha condenado al Estado de Guatemala por no ser garante de una justicia, de un debido proceso, etcétera, etcétera. O sea, si una persona, digamos en el caso que usted plantea, si el imputado considera de que fue procesado sin tener responsabilidad en la comisión del delito, pues naturalmente puede en un momento dado ejercer su acción y demandar al Estado, demandar a las instituciones, etcétera, incluso jueces, fiscales, incluso a su defensor, si su defensor, digamos, no cumplió de manera eficaz, oportuna y profesional la defensa de su patrocinado. Entonces, tiene esa facultad de hacerlo. Ok, le preguntaba esto porque con el tema, por ejemplo, también hay personas que han sido, por ejemplo, capturadas y aún todavía están con la espera de ser enjuiciados. Bueno, se queda todavía, pero no han sido condenados aún. Sí, pero digamos eso es diferente porque, digamos, precisamente ellos están procesados y el proceso, recordemos que el proceso penal tiene etapas, tiene fases. Y entonces, si una persona está siendo procesada y está pendiente de que se discuta su inocencia o su responsabilidad en un juicio oral y público, pues obviamente tendrá que esperar el momento en que llegue, digamos, la fecha y hora de su juicio. Pero eso no significa de que, digamos, él en un momento dado pueda, amén que después de que se realice el juicio y es condenado, pues, y si él cree que no cometió el hecho delictivo, pues al final, como les decía, puede él ejercer cualquier acción, tanto acción penal como acción civil, porque puede, digamos, presentar una denuncia o un antejuicio contra jueces, que son los que gozan de antejuicio, o contra el fiscal que investigó, y como les decía, incluso contra su defensor, si no fue una defensa técnica adecuada y que dio lugar a que su patrocinado pudiera verse afectado en sus derechos por una negligencia en el ejercicio de la defensa. Pero, digamos, y vamos a ver más adelante cuando veamos los recursos, que existe el recurso de revisión, que es un medio de impugnación que básicamente se puede plantear
a favor del condenado. Y este recurso solo se puede plantear cuando la persona ya está cumpliendo condena y que se revisa su caso y que porque surgen nuevas pruebas, nuevos hechos que no se conocían con anterioridad. Y si esos nuevos hechos y nuevas pruebas en efecto demuestran la inocencia, pues ahí con mayor razón podría él promover no solo acción penal, sino acción civil y también administrativa contra las personas o funcionarios responsables de esa situación. Muy amable, licenciado. Para servirle. Licenciado, una pregunta. Dígame. Cuando las personas, así como dijo compañero, aún no están sancionadas y están en su periodo de investigación, a veces dura hasta un año o un poquito más. Pues, ajá. Este periodo, este lapso de tiempo, ¿se le puede disminuir a la condena que le dé? No. Hay algunos que sí, hay otros que no. No sé por cuál motivo. No, mire, lo que dice la ley es que, digamos, si una persona es condenada, digamos, el tiempo se empieza a computar a partir de su detención. Digamos, él fue detenido hoy, por ejemplo, y es condenado al año siguiente, entonces se toma en cuenta el tiempo a partir de hoy, la fecha en que fue detenida, para poder, digamos, en un momento dado sancionar o imponerle la pena correspondiente. Por supuesto, y luego de ser condenado y ya cumpliendo la pena, pues dependiendo si él tiene buena conducta o hace trabajos en el centro de detención donde está privado de libertad, pues también puede en un momento dado, ya condenado, pedir al juez de ejecución una rebaja de penas por buena conducta, por trabajo y por otros factores. Y cuando veamos la fase de ejecución, ahí están establecidos todos esos derechos que tiene una persona que ya fue condenada a pedir una rebaja de penas, una libertad condicional, una libertad anticipada, autorización para salir a trabajar fuera del centro de detención o autorización especial para concurrir a estudiar, etcétera, etcétera. Tantos derechos que tiene el imputado. Y en este caso ya condenado. Gracias, Link. Y otra cuestión, hay unos que tienen, así como lo último que usted dijo, por ejemplo, los condenan por 10 años, pero les pueden reducir por una buena conducta a 5 años. Eso va así, por buena conducta, digamos, y por trabajos y por otras situaciones, digamos, el condenado plantea al juez de ejecución una petición. Y en esa petición, entonces ya interviene el Ministerio Público, interviene la defensa, etcétera. Y entonces ya el juez de ejecución analiza la petición del condenado, las pruebas que presente. El Ministerio Público puede oponerse si considera que no se llenan los requisitos. Y ya luego el juez decide. Y si el juez decide que con los medios de prueba que se presentan procede la rebaja de penas, pues él ya hace una operación matemática para ver cuántos, digamos, años puede reducirle, etcétera, etcétera. O sea, cómo ya los años se computan, no años, digamos, de 12 meses, sino que a veces son de 7 meses y todo va a depender también de la conducta y trabajos que desarrolle el, digamos, condenado en el centro donde está cumpliendo la condena. Licenciado, buenas noches, una pregunta. Diga. Así como lo que están hablando en este momento, ¿no se le llamaría lo que es prisión preventiva? No. La prisión preventiva es, digamos, bueno, lo vamos a explicar en su momento, pero adelantándonos al tema, por ejemplo, una persona es detenida hoy por el delito de asesinato. Y, digamos, como la ley prohíbe que el delito de asesinato no tenga medida sustitutiva, obviamente el juez, luego de escucharlo, le va a dictar auto de prisión preventiva. Entonces él ingresa a un centro de prisión
privado de libertad en tanto dura el proceso. Digamos, ahí él está preventivamente, digamos, detenido, porque el delito no permite que él pueda gozar de libertad en tanto se investiga el hecho delictivo. Esa es la presión. Se puede, esto digamos, es únicamente en el delito de asesinato. ¿Manda? Esto de la prisión preventiva es únicamente en el delito de asesinato. No, yo le ponía el ejemplo del asesinato, puede ser un secuestro, puede ser un homicidio, puede ser un robo agravado. Es decir, todos aquellos delitos que de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal no tienen medida sustitutiva, el juez ordena la prisión de la persona en tanto se investiga el hecho. En parte tiene usted razón de que eso realmente es una prisión preventiva, pero como estábamos hablando de condena, digamos, él está en prisión preventiva en tanto se concluya la investigación y en tanto se decide si va a juicio oral o no. Entonces él va a estar en prisión preventiva, al menos que mejore su situación y cambie el tipo penal y que ya no sea un asesinato, sino la investigación determinó que es otro tipo penal el que se le puede imputar y que ese nuevo tipo penal tenga medida sustitutiva, pues podría él recobrar su libertad. Pero en tanto no varíe la situación jurídica del sindicado, pues seguirá en prisión. Y por supuesto esa es una prisión preventiva, y esa prisión preventiva deja de tener esa naturaleza ya cuando él, luego de un debido proceso en un debate oral y público, es condenado. Entonces prácticamente esa prisión ya no va a ser preventiva, sino va a ser, digamos, definitiva por la condena del cual fue sujeto el sindicado. Ah, ya, correcto. Entonces, muchas gracias. Bien, entonces veamos ahora lo que es las características que tiene la reparación digna. Las características acá aparece el nombre del doctor José Gustavo Quirón Payés. Él ha escrito varios libros y uno de ellos hay un módulo específico relativo a la reparación digna, que es del año 2017. Y él pues hace aborda de manera amplia el tema y señala características puntuales, y por eso tomamos la decisión de sustraer de ese texto las características que él señala. Por eso aparece ahí el nombre de él y el texto, para que no después seamos procesados por plagio o secuestro de digamos, derecho de autor, ¿verdad? Entonces, y sobre todo ahora que está de moda el plagio de documentos o de tesis, etcétera, y títulos, etcétera. Entonces citamos ahí la fuente bibliográfica de esas características. Y para el doctor Payés, la primera característica de la reparación digna es que es postdelictual. Es decir, con posterioridad, tiene su origen con posterioridad a la comisión de un hecho delictivo o de una falta. Postdelictual. Y explica él brevemente por qué se le atribuye esa característica. Dice, porque es una consecuencia del delito o falta. Procede después de la emisión de la sentencia condenatoria. No aplica en sentencia absolutoria. Obviamente no aplica en sentencia absolutoria porque, de acuerdo a la ley, una persona que es, digamos, procesada y luego del juicio oral y público no se probó su responsabilidad ni participación penal en el hecho punible, pues se le dicta una sentencia condenatoria. Y la sentencia condenatoria, de acuerdo al Código Procesal Penal, se implica libertad de todo cargo, libre de todo cargo. Y obviamente, pues ahí no podría operar la reparación digna. Luego se dice que la reparación digna también tiene como característica que la víctima, como sujeto procesal, tiene derecho a demandar la reparación del derecho lesionado y la indemnización de daños y perjuicios provocados por el delito.
sea, ahí también claramente se explica que uno de los propósitos o de los fines de la reparación digna es lograr la indemnización, el reconocimiento, puede ser económico o de otra naturaleza, el daño y perjuicio causado por el delito. Y en tercer lugar, dice, es procedente solicitar medidas cautelares. Es decir, que al momento de ejercer la reparación digna, la víctima puede pedir medidas cautelares. ¿Y en qué consisten estas medidas cautelares? ¿O qué son esas medidas cautelares? Pues las medidas cautelares básicamente son, por ejemplo, el embargo de bienes, el embargo de cuentas bancarias. Imaginemos que el imputado tenga cuentas bancarias y la víctima se entera, puede pedirle al juez que embargue esas cuentas para garantizar en el futuro o más adelante el pago de la indemnización por esos daños y perjuicios. Pudiera ser también que pida embargo de bienes inmuebles, fincas, casas, etcétera, para garantizar la indemnización, o embargo de vehículos, etcétera, etcétera. Licenciado, podría ser también el arraigo. Sí, sí, aunque si está preso o está detenido, pues digamos eso de una u otra manera está garantizando la presencia del imputado en el proceso. Pero por supuesto que lo puede pedir como una medida, digamos, cautelar, como digamos, una medida de coerción para evitar que el imputado pueda sustraerse de la justicia o salir del país evadiendo su responsabilidad. Luego se habla de, sí, asesoramiento económico, sino también moral o psicológico. Ahorita más vamos a ver lo que es en un momento dado el daño moral o psicológico que se le causa a la víctima. Seguidamente, de acuerdo al artículo 124, hay dos momentos procesalmente hablando en que puede, digamos, ejercerse la reparación digna. La víctima tiene, la ley le concede a la víctima dos momentos procesales para que pueda ejercer la acción reparadora o la reparación digna. En primer lugar, de acuerdo al artículo 124, la reparación digna se puede plantear o promover dentro del proceso penal, una vez dictada la sentencia condenatoria. ¿Ya? En el mismo proceso penal, aunque eso no, aquí puede dar lugar a una confusión, porque a veces se piensa de que hay que esperar que se dicte sentencia condenatoria para promover la acción civil o la reparación digna. Si se hace en forma independiente en la vía civil, sí, pero si se hace en el proceso penal, pues a la par de la acción penal puede también de una vez iniciar la reparación digna. Lo que nos está diciendo el primer inciso es que, digamos, con la sentencia que se dicta y se declara con lugar la reparación digna, la certificación de esa sentencia es, podríamos decir, el título que permite, que viabiliza el ejercicio de esa acción civil. Porque la acción civil la puede iniciar, digamos, al momento de iniciar el proceso penal. Y, por supuesto, ya en sentencia el juez decide si procede o no la reparación digna. Porque hay que probar. La reparación digna tiene que probarse. No basta decir, mire, me causó un daño, me causó un perjuicio. Pues bueno, está bien, ¿en qué consiste ese daño? ¿Cómo lo prueba? Tendrá que acompañar documentos, facturas, recibos y una serie de documentos para probar el perjuicio causado, testigos, etcétera. Y luego, pues, obviamente, ya con esos medios probatorios, pues ya el juez decidirá si la reparación digna es aceptada o no, porque puede ser rechazada también. Luego, también se puede hacer o plantear hacerlo la víctima en la vía civil. Ya a concluir el proceso penal, ya con la sentencia certificada, puede promover ante un órgano jurisdiccional civil
la reparación digna. Y el documento que le va a servir de base para iniciar su acción ante un juzgado civil va a ser la sentencia ya debidamente ejecutoriada. Es decir, que esa sentencia esté firme, que contra esa sentencia ya no, digamos, proceda ningún recurso. Porque si la sentencia no está firme, puede variar, se puede impugnar y puede variar esa sentencia al ser analizada por un órgano jurisdiccional superior. Entonces, hay que esperar que esa sentencia esté firme, y cuando se habla de la firmeza de una sentencia, se está haciendo referencia a que dicho fallo judicial ya no es susceptible de ser impugnada por ningún medio de impugnación, valga la redundancia. Ya se agotaron todos los recursos contra esa sentencia y ya no cabrá ninguno más, y por eso queda firme la sentencia. ¿Dudas o preguntas? Entonces, digamos, pregunto, ¿en qué momento debe la víctima promover la reparación digna? Después de la sentencia judicial. En el momento de la sentencia o antes en el proceso que se está Sí, digamos, dentro del proceso penal e independientemente de él en la vía civil. Bien, como la reparación digna o el resarcimiento lo que busca es digamos, el reconocimiento de daños y perjuicios, pues también se habla de daños, ¿no? Primero, pues, ¿qué es un daño? Luego, ¿qué tipos de daño hay? ¿Y qué es un perjuicio? De acuerdo a la mayoría de autores de derecho procesal, incluso el doctor Payés, pues se habla de un daño personal, un daño patrimonial y un daño moral. Y el daño pues es la afectación que sufre la víctima en sus derechos, derivados de la comisión de un delito o falta. Es la lesión de un derecho o interés de la víctima como consecuencia del delito, falta cometido en su contra. O sea, el daño es, digamos, que puede ser físico, puede ser patrimonial, como señalamos ahí. Que a una persona le sustraen o le roban, hurtan su vehículo, pues aparte de que se ha vulnerado un bien jurídico tutelado, como que es el patrimonio garantizado en el Código Penal como bien protegido en el delito de hurto, pues también ahí hay un daño patrimonial, porque la persona pierde su vehículo y ese vehículo para él implica un gasto, un costo. Y sobre todo si era su medio de transporte para sus actividades cotidianas, pues naturalmente ahí también hay una afectación. Entonces el daño pues que se causa es de diferente tipo, diferente naturaleza. Y el daño pues sencillamente, como se dice, es una afectación, es una vulneración, es una transgresión a un derecho protegido constitucional y legalmente, que debe ser reparado. Y precisamente para eso existe la reparación digna. Luego se habla de un perjuicio, porque muchas veces se confunde lo que es un daño con lo que es un perjuicio. Sin embargo, de las definiciones expuestas, podemos determinar en qué radica la diferencia entre un daño y un perjuicio. Dice, el perjuicio es ganancias lícitas que no se han podido obtener. Por ejemplo, volvamos al caso de un robo de un vehículo. Pensemos en una persona que se dedica al trabajo de taxi, que es taxista. Estaciona su vehículo en la vía pública y va
a comer o a ingerir alimentos y al regresar determina que su vehículo ya no está, lo hurtaron. Sin embargo, ese vehículo era su herramienta de trabajo. Y al no contar con ese vehículo, él ya no va a tener ingresos económicos. Y posiblemente del trabajo de taxista que él desarrollaba, obtenía ciertas ganancias. Y esas ganancias se dejan de percibir, porque él prácticamente sin su vehículo ya no puede trabajar. Aparte del daño que le causaron, él está dejando de percibir ganancias lícitas, porque su trabajo de taxista es lícito, es legal. Y tendrá que estar autorizado por la municipalidad, el departamento de transportes, etcétera, etcétera. Entonces, él prácticamente al ya no poder trabajar, porque ya no tiene su medio de trabajo, ya no va a tener ingresos económicos y ya no va a tener esas ganancias. Entonces, daño y perjuicio no es lo mismo, sino el daño es la afectación de un derecho, mientras que perjuicio es dejar de percibir ganancias lícitas como consecuencia de un daño causado. Los daños que generalmente se conocen y que son los provocados por el hecho delictivo, pensemos en los daños personales, cuando afectan directamente a la persona de la víctima, tanto física como psicológicamente. Un daño personal en un tipo penal podría ser una lesión, las lesiones. Hay una afectación física, y sobre todo si las lesiones son gravísimas o graves y que pueden dejar, aparte de crear una deformación física, también puede, digamos, dejar afectación psicológica, una afectación psíquica. Y todo hecho delictivo provoca no solo un daño personal, sino también un daño emocional. No sé, se me ocurre y quizá pues lo digo así sin afectar ni nada, quizá muchos de nosotros hemos sido víctimas de hechos delictivos y en efecto sí nos ha causado no solo el daño personal, sino también un daño emocional. Muchas veces uno queda con algunos traumas o, digamos, delirios de persecución, etcétera. Entonces se ve uno afectado emocionalmente. No solo, digamos, personal. Luego se habla del daño patrimonial. Y aquí, pues obviamente, la afectación va a ser sobre bienes o sobre patrimonios. De tal manera que, ¿qué diferencia habrá entre el daño personal y el daño patrimonial? Licenciado, yo Escucho. creo que el daño personal es aquello que se provoca, por ejemplo, como usted mismo decía, daños psicológicos o traumas que pueden quedar de algún hecho delictivo que determinada persona puede pasar. Y los daños patrimoniales son aquellos los que se ven afectados en el patrimonio de la persona. Ajá. Sí, básicamente es que el daño patrimonial estrictamente afecta física y emocionalmente a la víctima. Mientras que el daño patrimonial, el daño va a recaer sobre sus bienes o su patrimonio. Que son prácticamente van entrelazados. Pero sí, patrimonial, pues efectivamente solo sobre bienes y personal sobre la humanidad de la víctima, que puede ser física o psicológica. Y luego los daños morales, dice, son los que afectan la personalidad de los sentimientos. La personalidad, los sentimientos, la dignidad y la estima social de la víctima. Digamos, el daño moral no puede cuantificarse económicamente. Por eso muchos dicen que el daño moral muchas veces no puede ser susceptible de reparación, como acontece con el daño personal y daño patrimonial. El daño moral o psicológico, que también entra ahí lo psicológico, muchas veces no tiene una forma de ser, digamos, reparada, porque son prácticamente aspectos intrínsecos de la persona, son sentimientos.
y muchas veces los sentimientos no pueden ser valorados monetaria o económicamente. Entonces los daños morales muchas veces son más perjudiciales que un daño personal o un daño patrimonial. Licenciado, Diga. perdone, lo que usted está diciendo ahorita se puede encuadrar en el artículo 117 del Código Procesal Penal, en su Que inciso habla A. de los agravios de la víctima. Exacto. Ajá. Léalo, por favor. Claro, dice artículo 117, Código Procesal Penal, agravios. Este código denomina agraviado. Número 1, víctima. Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a las personas que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Ajá. Sí, definitivamente ahí se habla, o sea, la ley reconoce quién es víctima de un hecho delictivo. Hace una clasificación de a quienes se le debe conceder como víctimas en un hecho punible. Así es. No sé si habrá alguna pregunta más antes de continuar. Licenciado, yo tengo una duda. Por favor. ¿Cómo podría determinar cuando es un daño patrimonial y cuando es un perjuicio? Porque, por ejemplo, ¿Perdón? ¿cómo podría determinar cuando es un daño patrimonial Ya. y cuando es un perjuicio? Ya. Porque, o sea, por ejemplo, si un tráiler choca en un turicentro, o sea, deja de recibir ingresos la persona, pero también daña sus bienes. Claro. Bueno, para determinar el monto económico de un daño, pues puede recurrirse a expertos, a evaluadores o a peritos y técnicos especialistas en el área o en la rama, para que ellos con la expertise que tienen puedan determinar una cantidad, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso que usted plantea, un turicentro, un tráiler, digamos, choca, bota, daña patrimonialmente el centro turístico, pues tendrá que, digamos, tal vez contratarse a un ingeniero civil o un ingeniero en construcción, varios técnicos o peritos que que emitan un peritaje y a un evaluador experto para que haga digamos, un avalúo de los daños causados en cuanto, digamos, para deducir esa responsabilidad, para establecer monto. Y en cuanto a perjuicio, pues también se tendrá que contratar, en este caso, expertos en economía, en auditoría, contador, etcétera, para que ellos puedan decir, bueno, mire, el perjuicio que provocó esto es tanto, porque la empresa diaria, semanal o mensualmente percibía como ganancias tan cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esa manera se puede determinar los daños y los perjuicios causados. Gracias. Bien, entonces sigamos en cuanto veamos la naturaleza jurídica de la reparación digna. Dice que la naturaleza es de naturaleza penal porque es consecuencia del delito o falta. Tiene su fundamento en la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es más que la justicia que busca la reparación, la restauración del derecho afectado. Eso es la justicia restaurativa. Por eso se llama justicia restaurativa. Restaurar el derecho afectado de la víctima. Y por eso se dice que la naturaleza jurídica de la reparación digna es penal. Porque si bien es cierto que puede, digamos, promoverse ante un órgano jurisdiccional civil, pero su naturaleza, su derivación, su consecuencia
es penal porque es producto de la comisión de un delito, de una falta. ¿Qué forma de reparar los daños causados? Pues de acuerdo a lo que establecemos aquí, hay básicamente 4 formas de reparar un daño causado. Está la restitución. ¿Y qué es la restitución? Pues la restitución, el acto de devolver una cosa o bien a quien antes la tenía, en virtud del derecho de reivindicación del derecho de propiedad. Si volvemos al ejemplo del taxista, imaginémonos que su vehículo aparece abandonado en determinado lugar, pues la reivindicación, la restitución va a consistir en que él previamente probar que es el propietario del vehículo con facturas correspondientes o con la escritura, testimonio de la escritura de compra o documentos o actas notariales de declaración jurada, etcétera, etcétera, él acredita ser el propietario de ese vehículo, se le devuelve porque él es el propietario, se le está restituyendo el bien que le fue sustraído ilegalmente. Luego la reivindicación o reivindicar. Este acto de devolver una cosa o bien a quien antes la tenía, es, digamos, la reivindicación es reclamar o pedir con vehemencia y firmeza una cosa o bien al que tiene derecho por haber sido desposeído ilícitamente. Imaginémonos en el caso del taxista, que ese vehículo lo tenga otra persona, que digamos, como ocurre en la realidad y en la práctica, en muchos casos, que digamos se roban los vehículos para venderlos, les alteran el chasis, les alteran el motor, les cambian color, e incluso hasta placas y documentos, y se lo venden a otra persona, y la persona de buena fe los compra, porque ignora que ese vehículo es producto de la comisión de un hecho delictivo. Él de buena fe compra el vehículo porque se lo ofrecieron a un precio razonable, un precio, como se dice comúnmente, de promoción o en gangas. Y entonces él dice, bueno, lo compra. Luego se determina que ese vehículo, luego el propietario descubre que ese vehículo lo tiene una tercera persona, pues puede reclamárselo, reivindicarlo, ¿no? Recuperar ese bien en poder de quien lo tiene. Por supuesto, el que lo compró no tiene ninguna participación en la comisión del delito. Él compró el vehículo de buena fe. Entonces, ¿qué debe hacer él? Pues sencillamente denunciar al que se lo vendió penalmente y también puede ejercer la reparación digna por los daños y perjuicios que le causó el vendedor al enajenarle un vehículo de procedencia ilícita. Luego está la restauración o la reparación. Significa volver las cosas al estado o estimación que tenían antes de la comisión del delito. Imaginémonos que pensemos en un delito de lesiones culposas. 2 vehículos colisionan, aparte de los daños materiales de los vehículos, pues hay lesiones. Y la restauración, más que todo, va a ser en que cada quien puede darse que cada quien repare su vehículo, o si hay se puede determinar que uno de los conductores fue el responsable de la colisión, pues él tendrá que restaurar el vehículo de la otra persona, repararlo, etcétera, ¿no? Para devolvérselo, ya no igual, por supuesto, pero por lo menos va a volver las cosas como eran antes. Como les decía, obviamente ya no va a ser igual, porque quizá por muy buen taller al que se lleve, aunque se lleve a la agencia, etcétera, pudiera ser que ya no quede igual en cuanto a color o en cuanto a repuestos, etcétera, etcétera. Luego viene la indemnización. La indemnización, como señalamos en la presentación, es el resarcimiento mediante la entrega de una cantidad de dinero o la donación en pago de un bien o cosa. Bueno, le dice, mira, yo te voy a indemnizar con 10,000 quetzales a cambio por el perjuicio o daño causado. O bien, mira, no tengo dinero, pero te puedo dar este vehículo o estos vehículos a cambio de
no darte dinero. Entonces, esa es la indemnización, que puede ser una cantidad de dinero o puede ser a través de otro bien, o bienes o cosas. Resarcimiento. El resarcimiento significa indemnizar, reparar, compensar un daño o perjuicio o agravio causado. Concretamente, esas son las formas que legalmente se admiten para reparar un daño causado. La restitución, la reivindicación, la restauración o reparación, la indemnización y el resarcimiento, que el resarcimiento significa indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio causado. Luego se habla de la extinción de la responsabilidad civil. Si por favor tienen ahí su Código Civil, que alguien le dé lectura a el artículo 503, 1503 y en 1673, para dejar de una vez definido y claro qué dice el Código Civil en relación a la extinción de la responsabilidad civil. Artículo 1513. Prescribe en un año la responsabilidad civil proveniente del delito o falta, y la que nace de los daños o perjuicios causados en las personas. La prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firme condenatoria, o desde aquel en que se causó el daño. Entonces, ¿cuánto es el periodo de tiempo que establece la ley para ejercer la reparación digna? ¿Un año? Un año. Un año. La ley dice que si durante ese año no se promueve la reparación digna, pasado el año ya no puede ejercerla, pero esa, digamos, ya no va a tener validez. ¿Por qué? Porque su derecho ya prescribió, porque no promovió dentro del plazo que la ley le establece, que la ley le señala. Y ahora el 1673. Artículo 1673. Prescripción. La acción para pedir a la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe en un año, contado desde el día en que el daño se causó, o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. En ambos preceptos normativos se estipula que el plazo es de un año. Y el artículo 1673 es más específico al señalar a partir de qué momento se debe computar ese plazo de un año. Luego, la reparación digna también puede sufrir un desistimiento o abandono. Y el artículo... Licenciado. ¿Sí? Buenas noches, disculpe, con respecto a lo de los plazos. En este caso, así como ahorita por temas de pandemia que se dejó de atender en los juzgados y no se pudo dar trámite a una reparación digna. En este caso, sí no prescribe, o sea, ¿se deja en pausa o siempre prescribiría? Mire, con esto de la pandemia ha surgido algo interesante, precisamente por la observancia de los plazos. Y usted tocó un tema importante. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho ha emitido acuerdos en donde prorroga plazos. Precisamente por la pandemia muchas veces no se puede, digamos, sobre todo cuando comenzó, en donde hubo prácticamente la totalidad de actividades. Entonces, para evitar que prescriba un derecho que la ley garantiza a todo ciudadano, la Corte Suprema de Justicia ha emitido en varias oportunidades acuerdos en donde, digamos, podríamos decir que se interrumpe en cierto modo los plazos. Entonces, la forma de que se ha estado resolviendo estos plazos son a través de acuerdos que emite la Corte Suprema de Justicia para los tribunales. Han habido como unos 6 o 7 acuerdos en donde en todo el campo, tanto en penal, en todas las áreas de derecho, en todos los tribunales. Entonces la Corte, previendo de que no
una persona. Y en materia penal, por ejemplo, yo les puedo decir que, digamos, han ocurrido casos, sobre todo cuando, digamos, como vamos a ver más adelante, el Código Procesal Penal establece plazos para presentar recursos. Y han habido algunos casos en los cuales el plazo para presentar un recurso contra una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, por la pandemia, ha vencido. Entonces, la Corte, a través de esos acuerdos, ha establecido que, digamos, sí, estando suspensa las garantías o estando en vigencia algunas disposiciones gubernamentales en relación a la pandemia que se está viviendo, pues entonces los plazos se van prorrogando a efecto de no impedir que una persona pueda impugnar un fallo. Y así cualquier otra diligencia, sea en el campo penal, han habido casos como el que yo le planteo. Entonces, o también plazos en los cuales los jueces han fijado a las partes o a los sujetos procesales plazos para que presenten determinada acto o diligencia, y si el mismo no se pudo desarrollar porque había restricciones por la pandemia, entonces ahí no cuenta, porque entonces se estaría vedando un derecho a la justicia. Entonces la Corte la Corte lo que ha hecho para evitar una vulneración a derechos fundamentales o garantías constitucionales, en cuanto a los plazos, ha emitido acuerdos y seguirá emitiendo dependiendo de las circunstancias, precisamente para evitar que se dé, digamos, la vulneración de un derecho, sobre todo en un proceso penal. En todos los procesos, pero como estamos viendo el proceso penal, pues estamos más que todo haciendo hincapié en este ámbito. No sé si queda su pregunta aclarada. Gracias, muy amable. Bien, entonces, digamos, la reparación digna puede ser desistida, es decir, que la persona ya no desee continuar con el ejercicio de la acción de la reparación digna. Es una facultad que tiene de desistir, es decir, pudiera ser que extrajudicialmente llegue la víctima, digamos, a un acuerdo con el sindicado y solucione el problema. Entonces ya no tiene sentido continuar la reparación digna hasta el final, porque ya se dio por satisfecha a la víctima porque la indemnizaron extrajudicialmente, por ejemplo. Entonces eso puede ocurrir. O sencillamente la amenazan, la intimidan, que si continúa con la reparación digna le van a hacer, digamos, van a afectarla en su integridad física, en su vida, y la víctima, por temor a las amenazas o coacciones, desiste de continuar con la reparación digna. O sencillamente, por falta de tiempo o recursos, diga, bueno, y mejor ya no, ahí lo dejo, ya no me interesa, ya no quiero, y desiste, ya no continúa. Y luego el 19 de la Ley de la Unión Judicial, que también regula el derecho que tiene todo ciudadano de renunciar a un derecho, a excepción si defiende intereses de menores o incapaces. Pero si no se da ninguno de esos supuestos, puede libremente renunciar a ese derecho. Algo importante que tenemos aquí es el tercero civilmente demandado. Licenciado, perdone la interrupción. Si el Congreso sacara esa ley que están pidiendo los veteranos militares en relación a un resarcimiento, entonces podría ser inconstitucional. Depende. Habría, digamos, para decir que un decreto que emita el Congreso es inconstitucional, habría primero que establecer la colisión que existe entre los artículos de esa ley ordinaria con artículos de la Constitución. Es decir, para que una ley pueda ser concebida de inconstitucional, hay que determinar de manera técnica, de manera jurídica, en qué aspectos contraviene o contradice esa ley artículos de la Constitución.
En tanto no se emita la ley y no pueda analizarse o estudiarse para hacer la comparación entre las normas constitucionales que se dicen vulneradas y las normas de la ley nueva ordinaria que se va a promulgar, pues no podríamos hablar de inconstitucional, porque para ello tendríamos que determinar en qué artículos de la Constitución viola esa ley, ¿verdad? De ser aprobada habría que analizarse. Y si realmente contradice la Constitución en algunos artículos, pues tendrá que presentar la acción de inconstitucionalidad y ya será la Corte de Constitucionalidad la que decida si la ley es inconstitucional, total o parcialmente, o no es inconstitucional. Gracias, Lick. Bien, veamos el artículo 135 al 140 que habla del tercero civilmente demandado. Y definimos al tercero civilmente demandado de la manera siguiente. Dice, es la persona jurídica o individual o colectiva que por prevención directa de la ley es demandada dentro del proceso penal por quien ejerce la reparación digna, a efecto de que responda por los daños y perjuicios causados por el imputado como consecuencia de la comisión del delito o falta. Su intervención es únicamente respecto a la responsabilidad civil, no así por la responsabilidad penal. Yo creo que con lo que señalamos en la presentación en torno a lo que es el tercero civilmente, queda claro. No sé si les queda claro quién es o qué es el tercero civilmente demandado. Vamos a poner algunos ejemplos para que lo comprendamos de la mejor manera. Pero antes de los ejemplos, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leer lo que es el tercero civilmente demandado para ver si en efecto ya ustedes conciben qué es realmente el tercero civilmente demandado. Licenciado. Sí, diga. Yo entiendo que el tercero civilmente demandado es aquella persona, por ejemplo, que alguien haya, por ejemplo, robado y vendido el carro, entonces, y lo atrapan. Entonces, esa persona lo aprenden. Lo aprenden, exacto. Esa persona sindicado es responsable del hecho penal, pero digamos que si existe un resarcimiento del vehículo a la persona afectada o agraviada en este caso, se demanda a un tercero civilmente para que pueda ejercer o optar por pagar esos daños y perjuicios que se provocaron a la persona agraviada en el momento del robo del vehículo, por ejemplo, podría ser. Bueno, en parte. Licenciado. Sí, mire, yo quería tomar el ejemplo que usted dio del taxi, que se lo robaron y lo vendieron. El tercer demandado no sería el que robó, porque no podría demandar al que compró el carro, sino que al que robó. O sea que el que compró el carro demanda al que robó el carro. No, es que yo entiendo más que todo que el tercero civilmente demandado, licenciado, es, por ejemplo, yo entiendo que el tercero civilmente demandado puede ser familiar de este caso el sindicado, porque si el sindicado es condenado y vencido en juicio oral y público, pero si le exigen un resarcimiento del vehículo en este caso, podría ser un tercero civilmente demandado que lo pueda suplir en dado caso él no pueda, si está cumpliendo prisión, ¿verdad? Solidariamente responsable. ¿Perdón? Es el que determina la ley como solidariamente responsable. Ajá, sí, en efecto hay una, digamos, responsable, pero civilmente, o sea, el tercero demandado, por eso se llama tercero civilmente demandado, porque él solo va a responder de daños y perjuicios, no penalmente, porque ya dijimos que la responsabilidad penal es personalísima, es únicamente atribuible al sujeto que intervino en la comisión del hecho delictivo. Y un ejemplo, ustedes sí nos dieron elementos importantes en cuanto a al tercero civilmente demandado. Pero si retomamos la lectura
y se dice que es la persona jurídica o individual o colectiva. Primero partamos de la idea de que el tercero civilmente demandado puede ser una persona física, individual, humana, y también puede ser una persona jurídica colectiva, una sociedad, una fundación, una asociación, una cooperativa, etcétera, etcétera, que por previsión de la ley es demandada dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece, la ley así lo prevé. Dice, y puede ser demandado civilmente por la víctima, por daños y perjuicios. Como consecuencia de la comisión de delito o falta, su intervención es únicamente respecto a la responsabilidad civil, no así por la responsabilidad penal. Un ejemplo o dos. Pensemos en que un piloto de un autobús X, pensemos en un autobús, por ejemplo, que cotidianamente son la Esmeralda, por ejemplo. Un piloto del autobús de Esmeralda, por imprudencia, a excesiva velocidad, colisionó contra otro vehículo. Y como consecuencia de esa colisión, hubo personas lesionadas y fallecidas. Esta persona, el piloto, va a ser procesado penalmente por lesiones culposas y por homicidio culposo. Pero si los familiares de las víctimas deciden ejercer la reparación digna y saben que el piloto no tiene la capacidad económica para responder por esos daños y perjuicios, como es trabajador de una empresa de autobuses, entonces la familia de las víctimas, para garantizarse el pago de esos daños y perjuicios, demandan civilmente al propietario de esos transportes o a la cooperativa, porque pudiera ser que sean varios de los propietarios de esos transportes, y demandan a la cooperativa o al propietario individual de los transportes, porque presumen de que él, como propietario de los transportes, sí tiene la capacidad económica para responder por los daños y perjuicios causados por su trabajador, por su piloto. Entonces llaman al propietario de esos transportes al proceso penal como tercero civilmente demandado, pero solo para que responda civilmente, no penalmente. Lick, buenas noches. Buenas noches. Que lo interrumpa. Sí, el artículo 1651 es lo que yo le comento en este caso, que dice: las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causan personas encargadas de los vehículos. Así es. Sí, en efecto, así es. Por eso así es solidariamente responsable. Pero siempre y cuando lo llamen al proceso. Pero si no lo llaman al proceso como demandado, pues obviamente él no tendrá ninguna intervención. Y también puede pensarse, aparte del transportes, también imaginémonos que una empresa constructora está desarrollando un proyecto habitacional en determinado lugar y está trabajando con maquinaria de construcción. Y que por negligencia, impericia o inexperiencia, las personas que estén maniobrando esa maquinaria puedan, aparte de cometer un hecho delictivo, incurrir también en responsabilidad civil, pues pueden demandar a la empresa para que responda por esos daños y perjuicios, ¿verdad? Porque creen que el sindicado no va a poder hacerlo porque su capacidad económica no se lo permite. Entonces, a eso se refiere el tercero civilmente demandado. Lo que decía el compañero, y claramente el artículo del Código Civil así lo establece. Licenciado, el artículo 1650 dice: la persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciera una actividad en la que hiciera uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva e inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño o perjuicio que cause, salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima. Mero accidente. Ajá, sí, en efecto, pues ahí también encontramos en esas disposiciones
del Código Civil también encontramos lo relativo a los daños y perjuicios que en un momento dado supletoriamente se aplican al proceso penal. Pues bien, si no hay más dudas, entonces concluimos nuestra sesión de esta noche. Agradecerle su tiempo, su paciencia. Y entonces el próximo martes nos estaríamos saludando y reitero que por favor resuelvan el laboratorio y ver si el Buenas martes noches, se les da Licenciado. otro. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, así como el caso que decía la compañera hace un momento donde en un tráiler chocaba un ecocentro, no me acuerdo muy bien, pero ahí exactamente quien sería responsablemente en el ámbito penal sería el conductor, y en dado caso trabajara para un ingenio o alguna otra empresa, la empresa sería el tercero civilmente demandado. Así es, así es. Sí, así es en efecto. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe, tengo una duda. Referente al laboratorio, ¿cuándo se tiene que entregar? No se entrega. No tiene, ustedes lo ¿Se puede hacer a analizan. mano? Sí, como usted muy quiera, bien. como usted quiera. Está bien, gracias, licenciado. No se entrega, no tiene ponderación, sino es un ejercicio para empezar a aplicar y analizar las leyes. Y más que todo para aprendizaje y, como les digo, posiblemente para el examen primer parcial, pues planteemos laboratorios en ese sentido. ¿Cuándo lo vamos a realizar, licenciado? El resuélvalo y el martes vamos a dedicar un tiempo para aclarar dudas, escuchar opiniones, comentarios, reclamos, etcétera, etcétera. Está bien, gracias, licenciado. Pase muy buena noche. Buenas noches, buen descanso, buen fin de semana.